¿Sabías que utilizar un normalizador de la frecuencia cardíaca y reductor de la tensión arterial, atenolol, junto con un favorecedor de los movimientos del aparato digestivo, domperidona, es una combinación muy peligrosa para la salud y la vida? Observa este esquema. ¿Quieres conocer los detalles? Si es así, mira este documental hasta el final. MedicBien presenta Medicación sin riesgo con el Dr. Edgar Arenas. En este documental quitaremos un velo, pues más adelante diré por qué expresamos que esta es una combinación que conviene eludir. Si quieres conocer el mecanismo exacto de por qué y cómo acontece lo que narraré, aviva tu mente, mantente en contacto y acompáñame. Pues tenemos la llave, que es el conocimiento científico validado, que ofreceré como información determinante, no controversial, ya que el uso de un medicamento puede verse acompañado de efectos adversos. Pero no todos saben que el uso de más de un medicamento puede generar una serie de efectos por su combinación. A estos efectos por combinación de medicamentos se les dice o se les llama interacción medicamentosa. Estas interacciones pueden ser beneficiosas, pero también pueden ser negativas. Las interacciones negativas pueden causar complicaciones e incluso muertes. Por eso es tan importante la información que vamos a compartir a continuación. Las consecuencias derivadas del uso asociado de fármacos son de dos tipos. Inmediatas, dentro de las 24 horas siguientes a la coadministración, y retardadas, luego de esas 24 horas, y se deben a la ocurrencia progresiva de los fenómenos bioquímicos implicados. La combinación atenolol y domperidona es una asociación que conviene evitar. Este documental tiene varias secciones, entre las que destacan la de las molestias y complicaciones causadas, la del mecanismo que explica lo que acontece, la de predisposiciones y agravantes, y la de con cuántos otros fármacos y enfermedades interactúa cada medicamento mencionado y cuántos resultados laboratoriales altera cada cual. Para saberlo todo, míralo hasta el final. Nadie ha de equivocarse jugando a ser médico. Serlo no es juego de niños. En publicaciones médicas importantes, validadas, se ha reportado, con base en investigaciones científicas realizadas, que esta combinación puede causar una serie de desajustes en el funcionamiento corporal, tales como movimientos corporales involuntarios, extrapiramidalismos, molestias gastrointestinales, diarrea, erupción cutánea, sibilancias respiratorias, dificultad para respirar, entumecimiento facial, dolor de cabeza, mareo, taquicardia, palpitaciones y síncope por la prolongación del intervalo QTC del electrocardiograma, que suele llevar hacia la temida taquicardia paroxística severa, torsades de Points, un movimiento muy irregular del corazón, siendo una condición que merma su capacidad de impulsar la circulación corporal de la sangre y de la cual deviene muerte súbita. La cardioarritmia
acontece más fácilmente en pacientes con edad avanzada del género femenino, en quienes presentan náuseas, vómitos, diarrea, y en portadores de niveles bajos de potasio, de magnesio y o de calcio en sangre, así como también en quienes usan diuréticos. ¿Por qué ocurre esto? Antes de decírtelo, y si te parece que esta información es importante, suscríbete y dale like. Entonces, repito, ¿por qué ocurre esto? El mecanismo relacionado se vincula con interferencia del metabolismo de estos agentes a nivel hepático a través de la vía mediada por la isoenzima CYP2D6, disminuyéndose el metabolismo de la domperidona con aumento de su concentración sanguínea e incremento de la incidencia y de la intensidad de sus efectos adversos. Esto acontece más intensa y frecuentemente en quienes consumen toronja, una fruta también conocida como pomelo y grapefruit, pues esta contiene un inhibidor que interfiere con la metabolización del atenolol, lo cual causa el aumento de su concentración plasmática y la prolongación de su permanencia intracorpórea. Es importante señalar que comer alimentos ricos en grasa antes de tomar la domperidona retrasa la absorción de esta. La ingesta de licor aumenta la ocurrencia de los efectos secundarios como mareo y somnolencia. El uso de otros fármacos que afectan el ritmo cardíaco y o que tienen efecto sedante, como ciertos antialérgicos, antidepresivos y que prolongan el intervalo QTc del electrocardiograma, deben evitarse. El uso conjunto de atenolol y domperidona se relaciona con la interferencia que ejerce el atenolol sobre el metabolismo de la domperidona al inhibir el efecto de la isoenzima CYP2D6, sustancia que interviene en la transformación de la domperidona causando el aumento de su concentración sanguínea, lo cual afecta el funcionamiento neurológico, digestivo, respiratorio y cardiovascular prolongando el intervalo QTc, llevando hacia la temida torsades de Points, un movimiento irregular del corazón, que merma su capacidad de impulsar la circulación corporal de la sangre y deviene muerte súbita. Si se está recibiendo esta combinación y se presenta algo de lo señalado acá, acuda de inmediato a un médico y notifíquele lo informado. Al hacerlo, estará abriendo las puertas para una atención magnífica y una vivencia espléndida y muy favorable. Tenemos las 4 fichas bibliográficas que sustentan lo comunicado aquí. Entonces, debido a lo que hemos informado, esta es una combinación que debería evitarse y han de buscarse otras opciones terapéuticas que no tengan los efectos de lo notificado aquí. Pues en la salud, la prevención es la mejor protección. La información comunicada, referente a la interacción mencionada, fue obtenida de diversas fuentes validadas. Esta información no debe considerarse asesoramiento médico para problemas individuales. Si no es médico, no asuma decisiones y consulte siempre al profesional autorizado para farmacomedicar. Todo el material audiovisual de este canal tiene únicamente fines informativos y no pretende sustituir lo propio del médico en el contexto de una atención individualizada.
Cada quien debe dialogar siempre con un médico sobre cualquier duda que pueda surgir respecto al cuidado de su salud, muy particularmente cuando está usando medicamentos. MedicBien no asume responsabilidad alguna por el posible perjuicio derivado de un mal uso de la información comunicada en este canal. ¿Con cuántos otros fármacos interactúa el atenolol? Con otros 469 fármacos. 27 causando complicaciones irreversibles o la muerte. 412 generando trastornos reversibles. 30 provocando inconvenientes leves. ¿Y la domperidona? Para el momento de publicación de este documental, no se tienen las cifras de sus interacciones, pero está asentado que debe evitarse su uso con fármacos antiarrítmicos, clases 1A y 3, y muchos otros. Debe tenerse suma precaución cuando se use con bradicardizantes y medicamentos que reducen la concentración del potasio en la sangre. Los medicamentos pueden incidir sobre los resultados de los exámenes de laboratorio debido a sus efectos sobre el organismo, in vivo, y debido a interacción química sobre la muestra o la técnica, in vitro. El atenolol afecta 56 resultados laboratoriales, causando valores superiores en 27 e inferiores en 29, mientras que la domperidona afecta 2, causando valores superiores. Esto suele llevar hacia errores de interpretación, por ende, de diagnóstico y, consecuentemente, a decisiones de conducción terapéutica equivocadas, no imputables al laboratorio, implicando la probabilidad de peligro en contra de la salud y la vida. ¿Cuántas otras interacciones tiene el atenolol? 24 con enfermedades, deficiencias, condiciones y disfunciones en las cuales su uso está contraindicado o ha de tenerse suma cautela, en expectativa armada. Una con alimentos, una con licor y una con multivitamínicos y minerales. ¿Cuántas otras interacciones tiene la domperidona? 10 con enfermedades, deficiencias, condiciones y disfunciones en las cuales su uso está contraindicado o ha de tenerse suma cautela, en expectativa armada. Si te gustó esta información, compártela y notifica la existencia de MedicBien como el canal que informa acerca del uso combinado de medicamentos y sus complicaciones. Sígueme, haré más revelaciones. Si te parece útil esta información, suscríbete, dale like y si tienes alguna necesidad informativa por un caso que nos quieras plantear, escríbelo en la caja de comentarios. Te responderemos a la brevedad posible y te informaremos. Divulga la información que compartimos en este canal mientras nosotros seguimos construyendo el historial de excelencia sin precedente en pro del logro de la solución a un importante problema real que motivó a la Organización Mundial de la Salud a implementar el reto Medicación sin daño. Si deseas saber si los malestares que siente están vinculados a la combinación de medicinas que recibe o si desea contratar nuestro asesoramiento farmacológico, escríbanos a dirección @medicbien.com o visítanos a medicbien.com. Lo notificado acá se enmarca en el desafío de la Organización Mundial de la Salud para la seguridad del paciente, Medicación sin daño, cuyo fin es reducir lo evitable relacionado con la medicación.
y acata la declaratoria hecha en Lisboa por la Asamblea de la Asociación Médica Mundial en 1981 sobre los derechos del enfermo a indagar sus riesgos por lo que usa y a recibir información real. Un camino de verdad para la vida.